Buenos días. Quisiera empezar esta rueda de prensa con una frase que le escuché a una persona de esas que todavía quedan con un poco de sentido común y que decía que muchos cargos políticos, entre ellos los alcaldes, se creen pequeños faraones y quieren dejar su cargo político con la construcción de una pirámide. Viene esto a colación con el tema que nos ocupa, que es el canal del Parque Alces. Algunos de vosotros, sobre todo la mayoría de los medios de comunicación, saben que desde principios de los años 90, cuando se empezó a construir el canal del Parque Alces, desde el entonces existente colectivo ecologista Darai, se denunció lo que iba a significar la construcción de ese canal. Y en esencia iba a significar, como así fue posteriormente demostrado, pues la desaparición de miles de árboles. Concretamente, cuando se construyó el canal, solamente en la construcción desaparecieron aproximadamente 1.400 árboles y, consecuentemente, un gasto innecesario. Bien, el canal que se hizo fue de grandes dimensiones y, como consecuencia, las autoridades conscientes de lo que estaba pasando procedieron a la remodelación. Es decir, pasaban dos cosas. Primera, que era un excesivo consumo de agua. Segundo, que el canal desde el principio estaba mal impermeabilizado. Consecuentemente, se perdía miles y miles y miles de litros de agua. ¿Qué se hizo en la remodelación? Como todos habéis podido apreciar, se echaron unas grandes piedras que lo único que sirvieron es para disminuir el volumen, sí, pero al mismo tiempo para aumentar las grietas. Nosotros desde el primer momento, y al decir nosotros no estamos hablando en este caso de los verdes, que entonces no existían, sino desde Ecologistas en Acción y desde la Plataforma Ciudadana, denunciamos ante las autoridades y ante los medios de comunicación la situación en que se encontraba el canal. Dijimos que creíamos conveniente un estudio exhaustivo, de tal manera que, coincidiendo con las épocas de menor demanda de agua, o sea, la época del invierno, con un notario por medio se hiciera un estudio sobre la realidad de las pérdidas del canal. Esto fue ignorado tanto por el entonces partido gobernante, Partido Socialista, como por Izquierda Unida, como por el Partido Popular. Después de muchísimas denuncias a lo largo de 10 o 12 años, un partido, y hay que decirlo así, el partido de Cépora, hizo suya esta denuncia y la presentó en sendos plenos. Bien, pues la respuesta por parte de las entonces autoridades municipales es que en el canal apenas entraba agua potable, que solamente se utilizaba el agua potable de forma puntual. Bien, pues nosotros, lógicamente, nos pusimos en contacto con los responsables. Sucesivamente, entonces estaba, me parece, uno de ellos era el señor Calleja, posteriormente el señor Montiel. Enviamos notificación a los diferentes partidos políticos, haciendo caso omiso, a excepción del partido citado anteriormente. Y nosotros hemos estado, incluso con los medios de comunicación presentes en el parque, demostrando la humedad que estaba prácticamente a nivel de superficie debido a las pérdidas del canal. Y nosotros decimos, primera pregunta, que quisiéramos que los responsables municipales contestaran a la opinión pública. ¿Es cierto que el canal, desde su construcción, estaba mal impermeabilizado? Segunda pregunta. ¿Es cierto que con la remodelación que se hizo se disminuyó el volumen de agua, pero se aumentaron las pérdidas? Tercera pregunta. ¿Es cierto que se ha falsificado, supuestamente, la verdadera aportación de agua de la conducción general, por cierto, agua potable, para llenar el canal? Cuarta pregunta. ¿Cuántos millones de litros
millones de litros pierde el canal mensualmente? Siguiente pregunta. ¿No es cierto que la multitud de grietas a lo largo del canal constituyen el verdadero problema de la situación actual y que en tanto en cuanto sigan existiendo esas grietas seguirá habiendo pérdidas? Siguiente pregunta. ¿No es cierto que el exceso de humedad, debido a las filtraciones numerosas que existen, ha propiciado que se pudran las raíces de los árboles, desapareciendo casi la totalidad de las coníferas y de muchos de los árboles, de tal manera que antes entrabas al parque y prácticamente no se veía la luz y actualmente solamente se ven espacios vacíos? ¿No es cierto que nosotros hemos solicitado de forma continuada la solución del problema con constantes denuncias y que, como decía anteriormente, ningún partido, a excepción de C+A, ha tenido a bien tratar de averiguar qué pasaba? Siguiente pregunta. ¿Podrían cuantificar el coste mensual que el mantenimiento del canal supone en concepto de bombas de rebombeo, productos químicos, gastos de agua, etcétera? Siguiente pregunta. ¿Qué tienen que decir los máximos responsables del tema del agua, señor Montiel, señor Calleja, señor Bódalo, tras las declaraciones a diferentes medios de comunicación del concejal actual, señor Puente? Y última pregunta. ¿Qué soluciones de futuro tienen nuestras autoridades para solucionar este vergonzante problema, tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista económico? A continuación, Dani va a explicar un poco la realidad actual, puesto que el otro día in situ, es decir, en el parque, estuvo reunido con representantes municipales tanto del Partido Popular como de Ciudadanos por Alcázar. Bueno, yo, como dice el compañero Adolfo, estuve recorriendo el parque la semana pasada con representantes del Partido Popular, concretamente el señor Puente, y trabajadores municipales, y efectivamente comprobamos in situ cómo las denuncias que a lo largo de años hemos venido realizando, efectivamente, se cumplían, se daban una por una, ¿no? Tanto la pérdida de agua al canal, como lo que es la entrada de agua potable, de continuo, ¿no? Todo lo que ha estado entrando ha sido agua potable a lo largo de años. Cómo se ven las filtraciones, cómo hemos comprobado que los árboles se han ido secando por exceso de agua. En definitiva, esto confirma lo que veníamos denunciando, ¿no? A lo largo de años, y que se nos ha ignorado, se nos ha ocultado, se ha mentido y, en definitiva, se ha estafado a la población de Alcázar de San Juan con todas estas ocultaciones y mentiras. Y, desde luego, aquí queremos señalar la absoluta hipocresía cuando, por una parte, se hace una continuada defensa con un eslogan tal que cada gota de agua cuenta, y, por otra parte, se están inyectando cientos de miles, si no millones, de litros de agua mensualmente en este canal, ¿no? Entonces, bueno, creemos que hay una serie de responsables, ¿no? La última etapa ha sido, en concreto, en la persona, no por nada personal, sino por su cargo, del señor Benito Montiel, ¿no?, que nos ha estado engañando, que nos ha estado mintiendo, que ha estado manipulando la verdadera realidad de las cosas y nos ha estado, en definitiva, estafando a toda la población. De modo que, bueno, deberían responder, pero que, bueno, por otra parte estamos acostumbrados a que no hagan, a que hagan más bien dejación de responsabilidades, pero deberían responder ante la población, siquiera disculparse, y efectivamente, como es demostrable y ha quedado demostrado, apoyados por el señor Puente y sus denuncias, la estafa y la mentira a la que nos han sometido a los ciudadanos de Alcázar durante los últimos años. Constatar datos demostrables, y cuando decimos constatar es porque tanto televisión como periódico, como radio, como plenos, de los cuales existen actas, han visto como nosotros sucesivamente hemos denunciado y se nos ha ocultado, como bien decía Dani, la realidad. Decimos que C+A porque, lamentablemente, quisiéramos que hubiera sido todos los partidos los que hubieran intentado solucionar el problema, pero el único partido que ha llevado como moción lo que nosotros estábamos denunciando ha sido C+A.
con los cuales nosotros mantenemos ciertas discrepancias, sobre todo desde que están en el poder municipal. Pero hay que decir, en honor a la verdad, que ellos sí presentaron e incluso estuvieron en el parque tomando muestras de agua que posteriormente fueron analizadas para demostrar que nosotros estábamos diciendo sencillamente lo que estaba ocurriendo. Esa es la única vinculación que debe quedar clara. Como después hemos comprobado, ha habido por una parte, ha habido manipulaciones para aparentar lo que no era, es decir, para mezclar el agua de un pozo cercano con el agua potable, trabajando de noche, para que al día siguiente que conocían que íbamos o iban al partido, C por A, iba a tomar unas muestras de agua, saliera como que el agua no era directamente de la red. Y del mismo modo ha habido persecuciones directas a trabajadores que en su día, la democracia que no ha practicado con nosotros el PSOE, ocultándonos y manipulando las situaciones reales, han tenido la honestidad, la dignidad y la valentía de confesarnos de cuál era la situación del parque, y que no solo han quedado en persecuciones, sino que además esas persecuciones han tenido consecuencias como trasladar obligatoriamente y como castigo a algunos de estos trabajadores que se han atrevido a decir la verdad, para que esto quede ahí y se ha tenido en cuenta.